Y hay un pasaje tal vez conocido por nosotros, tal vez lo hemos visto. Pues vamos a tratar de ver algunas verdades que nos presenta aquí la palabra del Señor. Y vamos a ver ahí Evangelio de Lucas. ¿Usted sabía que había un evangelio llamado Lucas? Sí, hay un evangelio llamado Lucas, ahí un tremendo investigador de la iglesia, y él lo describe así, que él investigó diligentemente todo y lo puso en orden, así lo señala él. Y vamos a ver ahí el capítulo 11, miren lo que nos dice ahí. Lucas capítulo 11, ¿lo tienen? Ya son rápidos ustedes. Amén, amén. Dice, aconteció que estaba Jesús, dice, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a... Y mire lo que dice, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire lo que dice, venga tu reino, hágase mi voluntad. ¿Qué dice ahí? Tu voluntad. Mire a quien está a su lado y dígale, hágase la voluntad de Dios, no la tuya, dígale. ¿Sí? Y mire, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dice, dánoslo hoy. Y perdona, nos dice, nuestros pecados, porque también nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿A quiénes? A todos los que nos... Y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Mire lo que dice el verso 5. Y les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Dice, y aquel respondiendo desde dentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo, dice, que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, ¿quién está diciendo estas palabras? Jesús, ¿verdad? Jesús está diciendo, yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, mira el ejemplo que coloca ahí. Dice, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Mira el verso 13. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A que se lo pidan. Amén. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es para nosotros buen regalo? Buen regalo, por ejemplo, si usted tiene un niño de 3 años, usted no le va a decir, para la gloria de Dios te voy a regalar un BMW. A un niño de 3 años, regalarle un vehículo, eso no es un buen regalo. Uno le da un buen regalo quiere decir de acorde a su edad. Amén.
Y acá dice, si ustedes siendo malos saben dar esos buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, qué nos va a dar? El Espíritu Santo. Es lo que nosotros necesitamos. Amén. Bien, hermanos. Como les decía, acá hay una inquietud. Estuve haciendo una averiguación acerca de este tema, y le hemos llamado a este tema hacia una oración eficaz. Me encontré con un material averiguando acerca de este tema de un hombre llamado Richard Foster, y él hablaba un tema y él decía que la oración, decía él, es la joya perdida del pueblo de Dios. Y me pareció bastante interesante, comencé un poco a investigar qué es lo que trataba de decir. Ahora, cuando se habla de esta manera, quiere decir que este recurso que es valioso, que ha sido apreciado, que ha sido valorado, algo pasó, hubo un descuido o fue olvidado para llamarle de esa manera una joya perdida del pueblo de Dios. La oración secreta, ferviente, decía Guillermo Carey, la oración secreta, ferviente y de fe está, dice, en la raíz de toda santidad personal. Y me impresiona mucho lo que dice Martín Lutero. Él dice, tengo tanto que hacer que no puedo continuar sin pasar siquiera 3 horas diarias en oración. Y es increíble, uno sigue investigando a hombres de Dios que dentro de todas sus obligaciones no descuidaban jamás su tiempo con el Señor. Nunca lo descuidaron. Entonces sabemos lo importante que es un despertar de la presencia de Dios en la iglesia, sobre todo en una realidad inestable como sociedad, sobre todo en la realidad en la que se encuentra inserta la iglesia. Y para ello, mis amados, la oración es fundamental, porque un avivamiento se desarrolla y es sostenido por medio de la oración. Cuando hay una iglesia que ora, cuando hay una iglesia que ora, o Dios para hacer algo maravilloso en una nación, en una ciudad, en una iglesia o en su iglesia, Él lo primero que hace es llamar a su pueblo a la oración. Este mismo escritor, él dice, la oración es la avenida principal que Dios usa para transformarnos. Si no estamos dispuestos a cambiar, dice él, abandonaremos la oración como característica notable de nuestras vidas. Cuanto más cerca llegamos al corazón de Dios, tanto más comprendemos nuestra necesidad y descansaremos, dice, conformarnos o desearemos conformarnos a Cristo. Eso es lo que señala ahí. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que ha causado en nosotros esta pérdida de interés por este medio de gracia? ¿Por qué la oración, que tanto hablamos de ella, o tal vez a alguien cuando dice, ore por mí, hermano, sí, estaremos orando, pero nunca oramos? Yo no sé si le ha pasado a usted esta realidad. Y tenemos como lenguaje, al igual que decimos, Dios te bendiga, pero es solamente una frase que hemos adoptado, pero que no tiene una mayor profundidad cuando la decimos. Y a veces ha pasado también, sí, estaremos orando, hermano, pero muchas veces no nos hacemos el espacio
no nos damos la oportunidad para poder orar. Entonces, ¿qué ha causado la pérdida de este interés, de este medio de gracia? Hoy existen más libros motivacionales, materiales que nos enseñan a caminar que otra cosa, y a veces preferimos más tener un libro, ¿verdad?, motivacional, y para nosotros eso es como más importante que pasar un tiempo con el Señor. Reemplazamos la presencia del Señor por esto. Ahora, orar no es fácil, no es lo que nosotros hacemos de manera natural, no está en nosotros el darnos el tiempo para poder orar. Para muchos es considerado incluso y lamentablemente la oración una pérdida de tiempo. A medida que la sociedad ha ido desarrollándose de manera tecnológica y en la misma medida la iglesia también ha ido perdiendo ese interés de comunicarse con el Señor. Es increíble los cambios que se dan. Hoy día es más importante un teléfono, ¿verdad? Hoy día es más, hasta aún el teléfono el que lo llevamos a la presencia del Señor cuando muchas veces queremos orar, porque eso ha tomado más relevancia que en realidad conectarme un tiempo con mi Señor. Frecuentemente vemos a Dios como un solucionador de problemas y no lo vemos como un padre con el cual podemos relacionarnos, podemos conversar, podemos dejarnos guiar, podemos en ese momento, en su presencia, dejarnos instruir. El fervor de la oración muchas veces solo se genera en un momento de incertidumbre, cuando estamos pasando problema o necesidad, ¿verdad? O diversas cosas que podamos tener, ahí como que se genera ese deseo de orar. Pero cuando estamos bien, que donde más bien debiésemos orar, no lo hacemos. Porque si la persona está bien, no busca en oración. Y lamentablemente eso sucede, mis amados. La comodidad y el reemplazo de Dios por otras cosas, como nuestras capacidades de recursos, nos hacen perder el interés para tener una comunión real con nuestro Dios. Lo reemplazamos a medida que nos volvemos egocéntricos. De la misma manera dejamos la práctica de orar, porque si Dios no nos da lo que nosotros queremos, no vale la pena orar. Hay muchas personas, ¿verdad?, que si Dios no me responde, busco en otro lado. Nos sentimos como autosuficientes. No hay interés en buscar la voluntad de Dios, sino que incluso lo que hacemos es buscarla de nosotros. Si Dios no me concede lo que yo quiero, me enojo con Él, o bien digo, Dios no me ama. La oración es adentrarnos a la voluntad de Dios y que me dé lo necesario para hacer su voluntad, no la mía. ¿Oramos así? Alguien dirá, debieran evaluar el próximo misionero que invite. Nuestro Señor Jesucristo oró diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo le digo: Señor, mira, en la sabiduría que me has dado, yo te pido esto, Señor, porque lo necesito. Pero, Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú estás por sobre todas las cosas, y se haga tu voluntad, no la mía. Tus planes, sus propósitos, por sobre mis propósitos, ¿verdad? Así debiese ser. Y aquí la palabra del Señor nos presenta a nosotros este pasaje maravilloso, donde dice la palabra del Señor que los discípulos, al ver cómo
nuestro Señor Jesucristo se relacionaba, ¿verdad?, con el Padre. Seguramente ellos vieron esa expresión de intimidad, de amor, ¿verdad?, con el Padre. Cómo nuestro Señor Jesucristo oraba. Y al ver esa realidad, ellos no le piden: enséñanos a predicar, enséñanos, ¿verdad?, a cómo hacer un milagro, enséñanos a resucitar muertos. Ellos no piden eso. Ellos le piden a Jesús: enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que era algo tan fundamental para sus vidas. Los discípulos le pidieron a nuestro Señor que le enseñara precisamente a orar. El pedido de los discípulos que Jesús le enseñara a orar no era para recitarla de una manera, ¿verdad?, constante, que uno siempre esté recitando lo que es el Padre Nuestro. No lo piden para eso, de una manera mecánica, no, sino para orar. Por lo tanto, cuando el Señor le enseña acá, nos presenta a nosotros el modelo de oración, la estructura de cómo nosotros debemos orar delante de la presencia de nuestro Dios. Este modelo de oración, mis amados, cuando nosotros revisamos este modelo de oración, está centrado única y exclusivamente en la gloria de Dios. Este modelo de oración no está enfocado, mis amados, en lo que nosotros podamos lograr, sino en la gloria de Dios. No tiene nada que ver con torcerle la mano a Dios o manipularlo con el fin de obtener deseos codiciosos o egoístas nuestros. Este modelo de oración coloca a Dios en su legítimo lugar como autoridad soberana y que viene de un corazón que se subordina con alegría a los propósitos divinos. Esta estructura de oración afirma la supremacía de Dios y no le da la gloria a una persona. La oración es uno de los temas más malentendidos, sin embargo, es uno de los más fáciles de aprender y practicar. Algunos dicen que la oración tiene que ser triste, larga, dificultosa y llena de aflicción. Pero acá se nos presenta que no es tan así. Los grandes hombres de Dios, reformadores, hombres y mujeres de oración, ellos hablaban referente a esto. Hay uno de ellos, Spurgeon, él decía que es preferible, mire lo que él decía: es preferible tener 10 hombres que saben orar que 10 hombres que saben predicar. Dice: la persona más incapaz puede orar y Dios puede usar, dice, lo puede usar para hacer grandes cosas. Hay otro predicador, pastor y predicador, escritor de apellido Bone. Él decía: la iglesia necesita hoy, decía él, no unos mejores métodos u organización, sino hombres y mujeres que el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, mujeres de oración, porque el Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino de personas. No unge planes, sino hombres y mujeres de oración. Personas que buscan a Dios. Y uno, al observar a la iglesia primitiva, especialmente el capítulo 4 del libro de los Hechos, nos presenta a nosotros la importancia que le daban a este tipo o medio de gracia de nuestro Dios. Ellos le daban la importancia al Espíritu Santo, la importancia a la palabra de Dios y la importancia a la oración. Para ellos esto era fundamental. A tal punto que dice Hechos capítulo 6 verso 2, dice: no nos conviene que nosotros dejemos la palabra para servir en la mesa. Decía: busquen personas, busquen que se preocupen de servir a la mesa y nosotros nos preocuparemos, dice ellos, a la oración y a la palabra. Wow, qué tremendo eso.
Eso es darle la importancia a nuestra relación con Dios. La oración es el proceso por el cual Dios organiza las prioridades del creyente. Si usted no tiene a Dios como prioridad es porque no ha orado. Porque en la oración nosotros, mis amados, nos reorganizamos colocando a Dios como principal en nuestro caminar. Cuando vamos a orar es señal de dependencia, que lo necesitamos a Él en todo lo que hacemos. La vida de oración puede ser el mejor barómetro de nuestra calidad de vida en Cristo. Por ejemplo, cuando los hermanos, pero eso no pasa acá, se pelean unos con otros, mi pregunta es, ¿se ora con denuedo? Cuando un hermano te ofendió y se daña tu corazón, puedes ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, aquí está tu siervo para tu gloria, Señor. Y dentro de tu corazón, si te lo puedes llevar, Señor, te lo llevas o te lo mando. Mi pregunta, ¿hay denuedo? ¿Hay en nosotros alineación a los propósitos de Dios? Dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva estaban unánimes juntos, es decir, un propósito, un anhelo, una meta, un objetivo. La oración verdadera, entonces, ¿qué es lo que hace? Nos une, hermanos. Y en la oración verdadera, si tengo que perdonar, voy a perdonar. Para la iglesia primitiva, la oración fue más un estilo de vida que una actividad religiosa. Y a veces nosotros hacemos eso, lo hacemos una actividad, pero no nuestro estilo de vida. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó este modelo de lo que era la oración de una iglesia llena del Espíritu. No pidieron, nos dice Hechos capítulo 4, verso 29, ellos no pidieron protección cuando fueron amenazados y en lugar no se fueron a ocultar, sino ellos lo que pidieron fue valor para poder proclamar y predicar con denuedo la palabra del Señor. Dice, mire lo que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y hay alguien podría decir: y Señor, aléjalo de mí. Pero dice la palabra: y concede a tu siervo que con denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces esa es una iglesia que se conecta con los planes de Dios. Wow, las autoridades judías le dijeron que dejaran de hacer, pero ellos oraron a Dios para seguir haciendo. La confianza en el reino absoluto, soberano de nuestro Dios le bastaba a ellos para ser sustentados. En otras palabras, como tal vez lo podríamos decir nosotros, si nuestro Dios está sentado en su trono, todo va a estar bien y en Él confiamos. Obtuvieron consuelo por la palabra de nuestro Dios. La oración, más que pedir, mis amados, más que pedir, es entregar. Vuelvo a reiterar esto. La oración, más que pedir, es entregar. Es entregar mi voluntad, es entregar mis metas, es entregar mi sueño, es entregar mi vida a los pies de Cristo. Persistir en oración no es doblarle la mano a Dios, sino doblar mi voluntad, mis deseos, mis metas, mis sueños, mis amados, mis motivaciones, mis voluntad, doblegarlo a su presencia. Y es ahí, mis amados, donde yo estoy haciendo lo que dice la palabra del Señor. Venga tu reino, hágase
tu voluntad. En otras palabras, cuando dice venga tu reino, no es el reino mío, no es lo que yo quiero. Yo no soy rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Que se haga su voluntad, no la nuestra. Es su voluntad. Entonces, la oración, para ser eficaz, lo que nos ayuda es a comenzar a pensar como Dios piensa, a desear lo que Él desea y amar lo que Él ama. Y progresivamente, cuando tenemos y cultivamos esta realidad con Él, se nos enseña a ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Dios. A veces Él no nos concede lo que nosotros pedimos y lo hace porque tiene motivaciones. Veamos los evangelios, lo que nos dice cuando, ¿verdad?, una mujer empezó a dar gritos detrás del Señor y resulta que el Señor no la enganchó hasta que los discípulos le hablan, le dicen: ¿cuándo la vas a atender? Dale una horita siquiera. Pero el Señor guardó silencio. A veces el Señor guarda silencio y nos deja a nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y ahí nosotros decimos, a ver, 2 por 3, ¿cuántos son? Y empezamos a sacar cálculo en los recursos que nosotros podemos echar mano como hombre. ¿Saben? Estos recursos temporales se terminan. Nosotros tenemos que aprender a mirar lo eterno. Amén. Aprender a mirar lo eterno. Hubo una persona, el rey Ezequías. Él oró al Señor y cuando le oró al Señor, él sacó su currículum, todo lo que él hacía, y le pidió al Señor que le alargara, ¿verdad?, que le concediera vida. Cuando ahí estaba a punto de morirse, le pide eso. Y la verdad que el Señor le concedió. Posteriormente le dijo: te voy a dar 15 años de vida. Sin embargo, para el rey Ezequías probablemente haya sido fabuloso. Hasta tuvo hijo. Pero dentro de esos hijos que le nació en esos 15 años, había uno llamado Manasés, que fue uno de los peores reyes que tuvo, en este caso, Judá. Uno de los peores. ¿Se da cuenta cuando nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad? Bueno, son múltiples las razones, mis amados. Tal vez cuando llamamos no se abre. Señor muchas veces nos invita a nosotros a poder escuchar y discernir bien su voz, porque muchas veces hay muchas voces que nos hablan, nos están hablando constantemente, aún hasta nuestra propia naturaleza. ¿Y sabe lo que nos dice muchas veces? No, si Dios no te escucha, ¿para qué vaya a orar? Oye, pero ¿por qué mejor no vas a pedir ayuda? ¿Para qué vas a orar? Deja al Señor tranquilo, así como los siervos, ¿verdad?, de Jairo, cuando le dijeron: no molestes más al Señor, tu hija ya falleció. O sea, no hay más remedio. Pero el Señor le dice: no temas, le dice, cree solamente. Y ahí él caminó con Jesús en dirección a la casa. Cuán maravilloso es llevar a Cristo a nuestra casa. Amén. Tenemos que aprender a escuchar dentro de todo el tumulto, aprender a escuchar la voz de Dios. A nuestra naturaleza nunca le interesa la búsqueda de Dios. Nunca le interesa. Donde más problemas hay es en ese sentido. Por ahí la ley de Baltasar. Oh, ¿para dónde me fui, Señor? Dios mío. La Champions. Hay otras cosas que reemplazan, ¿verdad? Otras cosas, y esas pareciera que son como mucho más para nosotros, tal vez distractivas, que en realidad es sumergirnos con nuestro Señor, donde Él dice: y tú
cerrada la puerta, entra y habla con tu Padre Celestial allí en lo secreto. Y lo que pasa allí en lo secreto, ¿qué va a pasar? Se recompensará en público. Mira lo que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos dará todo aquello que pensó en la eternidad para que nosotros cumplamos el propósito que asignó para todos nosotros. Él lo va a dar. Y que tiene que ver con buenas obras. Amén. Dios pensó en mí para vivir en la realidad eterna, no en nuestros móviles humanos o de nuestra naturaleza caída. Dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tal vez al buscar, estamos buscando lo que no contribuye a darle la gloria a Dios, sino a alimentar mi naturaleza. Llamar, mis amados, es buscar con esperanza, con fe en mi Dios, que Él tiene la respuesta para mi vida. Ahora el Espíritu de Dios redirige mi oración. La oración hecha en el Espíritu es respondida, pero esa oración que es hecha en mi naturaleza no es respondida. Y ahí, mis amados, tengo un pasaje escritural para afirmar esta verdad. Santiago dice, capítulo 4, verso 3, dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué razón? Porque pedimos mal. Dice, para nuestros placeres. O sea, mi naturaleza me lleva a pedir a mí eso. Muchas veces pedimos cosas que están más aquí en la tierra y no en la eternidad. Muchas veces nos preocupamos más por pedir, Señor, dame una casa, me das una casa o me muero. Y ese nivel de oración lo llevamos a decirle, Señor, permíteme predicar tu palabra o me muero. Entonces, lo que una persona es de rodilla ante Dios, eso es lo que la persona es. ¿Sabe cómo se conoce a un cristiano? Cuando está de rodillas ante Dios. Si tan solo pudiésemos colocarle una cámara oculta y un micrófono oculto, ¿verdad? Ahí veríamos quiénes somos en verdad. Al orar revelamos lo que pensamos, lo que buscamos, lo que nos importa, nuestros deseos. Muchas otras cosas no están en nuestras oraciones porque no tienen importancia. Mi pregunta es, ¿tienen mis oraciones una mirada de fe? ¿Tienen mis oraciones una mirada hacia las cosas de arriba, no de esta tierra? ¿Estamos nosotros más solícitos en pedir migajas que el mundo nos dé que las riquezas celestiales? ¿Cuántas veces oramos que seamos hechos más como Cristo? Hemos orado así, Señor, hazme más como Cristo. Espíritu de Dios, saca todo esto de mí y hazme más como Cristo. ¿Tenemos nosotros esa lucha en oración con nosotros mismos? Le decimos, quita a Huentecol de ahí, sácalo. Tan porfiado este hombre. Señor, ayúdanos a velar por tu palabra. Enséñanos a vivir para tu gloria. La oración está diseñada para ayudarme a rendir mi voluntad a los propósitos de Dios. Para eso está diseñada. Por lo que mi impulso primario de mi vida de oración no debe ser lo que está en mi corazón,
sino que debe ser lo que está en el corazón de Dios. Y eso está manifestado en su palabra. ¿Quieres saber el corazón de Dios? Está en la palabra, aquí, en la palabra. ¿Sabe? Nuestro Señor Jesucristo dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿En quién estaba pensando Jesús? Estaba pensando en el Padre. Y el Padre da lo mejor, su palabra. Usted tiene su palabra para ser direccionado siempre. Alguien tal vez pueda decir: ojalá que el pastor invite a un apóstol, a un profeta, ¿verdad? Y que venga y que me diga: siervo de Dios, sierva de Dios, ven acá, esto es lo que Dios dice para ti. Amén, Señor. Y nosotros queremos vivir como esa realidad y no doblar nuestra rodilla donde nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, aquí estoy. Señor, si te soy útil, cuenta conmigo. Si te sirvo, Señor, aquí está mi vida. Quiero vivir para tu gloria, Señor. ¿Sabe? Donde mejor conocemos a Dios es en ese lugar. Ahí lo conocemos mejor. Ese lugar no debe ser abandonado nunca. Por eso la palabra dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el requisito de una oración efectiva. Pero quiero ir concluyendo. Amén, diga usted. Mientras, mire esto. Oh, Señor. Mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición le ofrezco a la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Se lo vuelvo a reiterar. Mientras menos oración tengo en mi vida, más oposición ofrezco a la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Por lo tanto, menos llenura disfruto, más desobediencia caracteriza mi vida. La desobediencia es el fruto de la falta de llenura del Espíritu Santo en oración. Entonces, eso es el resultado de mi oposición que ofrezco a la dirección del Espíritu Santo. En otras palabras, falta de oración. ¿Se resiste al Espíritu Santo usted? Hazlo nomás, nos dice nuestra naturaleza, si no te están viendo. Mira ese que está provocándote, dale nomás. Haz como los jugadores de fútbol, que se necesita un VAR para certificar la infracción. Dice la palabra Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Mientras más tengo tiempo de oración, más me someto a la dirección del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Orar a Dios es expresar nuestros propósitos para rendirlo a los propósitos de Dios. Miren lo que dice, me encanta este salmo, el Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cuando éramos enemigos, ¿sabe lo que Él hizo? Él nos dio a Cristo. Y la pregunta es: ¿cuánto más no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Me sorprende mucho, mis amados, lo que dice Lucas capítulo 12. Dice verso 29: ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni por lo que, dice, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas lo busca la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas le van a ser añadidas. Y dice, mire lo que dice el verso 32:
No temáis, dice, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Y eso, mis amados, es garantía de Dios. Esta garantía, cuando dice le ha placido darles el reino, no es que yo ande diciendo y yo lo declaro, ¿verdad? No se trata de eso, sino que es ajustar mi voluntad a los propósitos del reino, según los propósitos del Rey. Es decir, mucho más de las cosas temporales de esta tierra, que son vacías, que son estériles, que fomentan el ego. Para muchas veces dejamos herencia para que los herederos se peleen entre ellos. El Señor lo que quiere es algo mucho más, es muy superior lo que Él quiere darnos a nosotros. Vacíos y desnudos vinimos a este mundo, y así muchos se van. Pero mis amados, cuando lo vemos a la luz de la eternidad, yo no me voy vacío, me voy lleno de Cristo, me voy lleno de sus promesas gloriosas y con la esperanza que un día le volveré a ver. Así me voy de esta tierra. Esa debe ser nuestra preocupación. Muchas veces nos frustramos, mis amados, porque nuestras expectativas no son realizadas. Pero el Señor nos dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, mis amados, cuando nuestras expectativas no se realicen, busque la presencia de Dios. Ahí lo va a encontrar a Él. Ahí va a encontrar propósito para su vida, metas para su vida, objetivos. Ahí va a encontrar trabajo que realizar. Vean a Isaías. Dice el año en que murió el rey Usías, dice, cuando él estaba sumido en aflicción por la muerte de ese rey que era su familiar. Ahí él se encontró con el Señor, alto y sublime, dice. Y ahí estuvo una visión tremenda. Y cuando se pregunta ¿a quién enviaremos?, él dijo: envíenme a mí, aquí estoy. Le dijeron: mira, no te van a querer escuchar, no te van a querer oír. Pero él dijo: heme aquí, envíame a mí. Nuestras convicciones, nuestra seguridad, el saber hacia dónde vamos, mis amados, radica cuando volvemos a nuestra esencia, cuando volvemos a doblar nuestra rodilla ante el Padre. Es allí donde tu vida tiene propósito y razón de ser. Si tú dices: ay, no sé qué hacer con mi vida, mira, busca del Señor, enciérrate con Él, y yo te aseguro, no va a pasar un tiempo en que lo único que vas a querer hacer es vivir para su gloria, vivir para Él. Es ahí donde conozco a mi Padre Celestial, es ahí. En ese tiempo, y cuando yo le conozco, mis amados, cuando le conozco a Él, voy a tener la seguridad. Aunque pase lo que pase en mi vida, mi Señor no me dejará. Él me levantará, Él me tomará de su mano maravillosa y no me soltará. Eso me da seguridad. Cuando me siento solo, doblo mis rodillas y ya sé que ya no estoy solo. Él está conmigo y lo estará siempre. Él es mi Padre perdonador. Él es mi Padre que me socorre y que me levanta. Cuando estamos conscientes de esto, sabemos lo que tenemos que hacer. Lo sabemos, mis amados. Si a veces nos dormimos con las tareas que Dios nos ha asignado, sobre todo misiones, mis amados, la única manera de despertar es poder buscar el rostro de nuestro Dios, porque allí se enciende nuestro corazón. Ahí se enciende.
Miren, hermano, es fácil que alguien venga y coloque la mano en usted. Y a veces somos así. Yo siempre he dicho esto. Nosotros vivimos una teología más confesional que una teología práctica. ¿A qué me refiero con eso? Es que me gusta más declarar, decirlo, y esto, y va a pasar esto, y va a suceder esto. Vivimos más esas realidades superficiales y no vivimos la práctica de la palabra del Señor, la cual trae mejor resultado a nuestras vidas, porque siempre nos gusta lo fácil. Queremos que Dios me haga esto, que Dios me haga esto otro, que Dios haga aquí, que Dios haga allá. Pero yo no le conozco a Él en oración. Hubieron personas que le dijeron, el Señor dijo, ¿verdad? Hubieron personas que le dijeron: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre nos fuimos a las misiones, en tu nombre hicimos esto otro. Y el Señor, ¿qué le va a decir? No los conozco. No los conozco. ¿Saben? En mi calidad de papá, para mí los mejores momentos que tengo es cuando hablo con mis hijos. Cuando me doy el tiempo, cuando salimos a caminar, cuando nos encerramos en la pieza a conversar, a hablar. Para mí son los mejores momentos, porque podemos traspasarnos información, porque puedo conocer más a mi hijo y él me puede conocer más, porque abrimos nuestro corazón. ¿Sabe lo que sucede en esos lugares cuando doblamos nuestras rodillas o bien cuando vamos ahí delante de su presencia? Es aprender a reconocer y decirle: Señor, sin ti mi vida no es nada, Señor. Es dependencia. ¿Qué quieres, Señor? Ayúdame. Dame sabiduría, Señor, para comprender tu voluntad, pero que nunca, nunca sea la mía, Señor, nunca, nunca, sino tu voluntad, tu voluntad. Que el Señor nos permita vivir bajo esta realidad. Hay que volver a nuestra esencia, hermanos. Esto fue lo que trajo tremendos moveres del Espíritu a través de la historia de la iglesia. Esta es la manera, esa es la forma. ¿Estaremos dispuestos? Si queremos que este país sea revolucionado por el Espíritu Santo, si queremos, mis amados, que la tarea de evangelización continúe, tenemos que aprender a conocer el corazón del Padre, a relacionarnos con Él. No espere que otros oren por usted. Hay algunos que dicen: óreme usted, pastor, está más cerca de Dios. Pero la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Él. Todos, todos. Amén. Todos, cada uno de nosotros. ¿Por qué no se coloca de pie un momento? Pónganse de pie.